Hola chicos, me dormía haciendo esto hacia aquí está. Si no lo quieren para mi normal, para dejar este bueno, iniciemos. ¿Qué hubiera pasado si Kitahara se hubiera convertido en entrenador nacional antes? Iniciemos prólogo. El ritmo que no se detiene. La estación de Kasamatsu había recuperado su ruido habitual. El tren que se llevó a Ogurikat y a Belnorite ya no era más que un recuerdo en los rieles. La multitud se dispersó con rapidez, como si el evento no hubiera sido más que una escena breve dentro de un día ordinario. Pero para Kitahara Hou, el sonido metálico del tren alejándose no desapareció esa tarde. No la había detenido. No había intentado hacerlo. Porque sabía que ese era el camino correcto. Y aún así, el vacío que quedó en la pista era tangible. Kasamatsu se sentía más grande de repente, más silenciosa. Esa noche no regresó inmediatamente a casa. Se quedó sentado en las gradas del campo de entrenamiento. El viento movía la arena fina de la pista. La iluminación era tenue. Todo estaba en calma. Kitahara miraba la recta final. Allí donde Oguri había arrancado tantas veces. Allí donde su zancada dejaba marcas profundas que tardaban horas en borrarse. Se llevó una mano al rostro. No estaba triste. Estaba pensando. Eso era más peligroso. Porque pensar significaba aceptar una realidad que había intentado ignorar desde que recibió la noticia del traslado. Él no estaba listo. No para el central. No todavía. Durante años había hablado del central como si fuera una meta alcanzable con suficiente trabajo. Pero cuando llegó el momento, no pudo acompañarla. No por falta de voluntad, sino por falta de acreditación. La licencia nacional. Ese maldito documento que separaba a los entrenadores regionales de los verdaderos competidores del circuito mayor. No era solo un papel. Era un filtro. Un sistema diseñado para impedir que cualquiera cruzara. Kitahara apretó los dientes. No había sido derrotado. Pero tampoco había ganado. Y eso era peor. Al día siguiente, se presentó antes del amanecer en la pista. No para entrenar a nadie, sino para estudiar. Llevaba consigo manuales técnicos, reglamentos del circuito nacional, análisis biomecánicos, estadísticas de carreras pasadas del central. Hasta ese momento, había estudiado lo necesario. Ahora necesitaba dominarlo. Las semanas siguientes no fueron heroicas. Fueron agotadoras. Dormía poco. Apenas 4 horas por noche. Repasaba reglamentos hasta que las letras se mezclaban. Revisaba patrones de ritmo en carreras del central comparándolos con registros regionales. Tomaba notas. Descartaba hipótesis. Volvía a empezar. No lo hacía con dramatismo. Lo hacía con método. A veces, al caer la tarde, una bolsa de comida aparecía a su lado. Si sigues así vas a colapsar antes de presentar el examen. La voz era tranquila. Shimada dejaba el paquete sin esperar agradecimiento. Kitahara levantaba la vista apenas un segundo. Gracias. No hablaban mucho. Pero ella sabía. Sabía que ese silencio no era resignación. Era determinación comprimida. En el segundo mes, dejó de solo estudiar teoría. Comenzó a hacer simulaciones. Planteaba escenarios hipotéticos. ¿Qué haría si su corredora quedaba encerrada en la curva exterior? ¿Cómo ajustar el ritmo en pista húmeda frente a rivales con mejor arranque? ¿Cómo gestionar la presión mediática posterior a una victoria inesperada? No era solo aprobar el examen. Era prepararse para sobrevivir al central. Cuando llegó la fecha del examen nacional, el edificio estaba lleno de aspirantes. Algunos con años de experiencia. Otros respaldados por entrenadores veteranos. Kitahara no llevaba padrinos. Solo una carpeta organizada con precisión obsesiva. Se sentó. Respiró. Comenzó. El examen no era simple teoría.
Eran casos prácticos. Escenarios tácticos. Análisis de decisiones en tiempo real. Kitahara no dudaba. No porque supiera todas las respuestas, sino porque había simulado cada posibilidad durante semanas. Terminó primero. No con arrogancia. Con necesidad. Se levantó. Entregó. Salió sin mirar atrás. Las semanas de espera fueron peores que el examen. No entrenaba a Oguri. No podía medir su progreso directamente. Solo veía noticias, titulares, fotografías. El nombre de Oguri comenzaba a circular con fuerza en el central. Y junto a ella, el nombre de Shinjiro Ropei. Un veterano. Un estándar. Un recordatorio constante de lo lejos que aún estaba. La carta llegó un lunes por la mañana. Aprobado. Certificación nacional concedida. Kitahara no celebró. No gritó. Se quedó mirando el papel. Había cruzado la primera barrera. Pero ahora entendía algo que antes no veía. Aprobar no significaba estar listo. Significaba estar autorizado a empezar. La entrevista fue directa. ¿Por qué quiere ser entrenador del central? El evaluador no levantó la vista de sus documentos. Kitahara respondió sin adornos. Nunca me he esforzado por nada que estuviera fuera de mi alcance. Silencio. Pero si voy a decirle a alguien que puede llegar al nivel más alto, entonces yo también debo estar ahí. No habló de sueños. No habló de inspiración. Habló de responsabilidad. Días después, recibió la confirmación final. Admitido oficialmente en el circuito del central. Podía haber corrido a anunciarlo. A Matsuda. A Shimada. A todo Kasamatsu. Pero no lo hizo. Porque esa noche volvió a revisar estadísticas. Ritmos promedio. Velocidades finales. Registros de Oguri en sus primeras carreras del central. Y comprendió algo con claridad brutal. Ella estaba creciendo a un ritmo que no esperaba. Y él, apenas estaba comenzando. Se apoyó contra la pared del pequeño apartamento. Miró el certificado una vez más. Luego lo guardó en un cajón. No con orgullo. Con cautela. Ser entrenador nacional no lo convertía en estratega maestro. Solo lo colocaba en el tablero. Si iba al central ahora, sería uno más. Un novato rodeado de veteranos. Y si iba a estar al lado de Oguri otra vez. No podía permitirse ser uno más. Esa noche tomó una decisión silenciosa. No bastaba con haber aprobado. Necesitaba construir un enfoque propio. Una estrategia que lo diferenciara. Algo que no fuera imitación de Ropei. Algo que naciera de su experiencia en Kasamatsu. No competiría por presencia. Competiría por precisión. Miró el cielo desde la ventana. No pensó en promesas románticas. No pensó en discursos heroicos. Pensó en datos. En preparación. En timing. Y en una idea clara. Si iba a volver a estar frente a Oguri como su entrenador, debía hacerlo como alguien que entendiera el central mejor que nadie. No por orgullo. No por ambición vacía. Sino porque ella ya corría al máximo. Y él no podía quedarse atrás. El camino apenas empezaba. Kasamatsu aún dormía. Pero Kitahara ya no pertenecía del todo allí. Y tampoco pertenecía todavía al central. Estaba en el espacio intermedio. El lugar más peligroso para alguien ambicioso. Cerró los ojos un momento. No para descansar. Para ordenar el siguiente paso. Segunda parte. El ritmo que no se detiene. La licencia nacional no cambió nada al día siguiente. Kasamatsu seguía siendo Kasamatsu. El viento seguía arrastrando polvo sobre la pista. Y sin embargo, para Kitahara Hou, todo había cambiado. Había cruzado la barrera legal. Pero no la barrera real. Porque el central no era solo una categoría. Era un ecosistema. Y dentro de ese ecosistema existía un núcleo más alto. Un
un lugar donde se formaban los nombres que marcaban eras. Ese lugar tenía nombre: Trazen Academy, la academia más prestigiosa del país, donde se entrenaban las élites, donde el estándar no era ganar, era dominar. Y allí estaba ahora Oguri Cap. Kitahara tardó 3 noches en aceptar lo que ya sabía. Si quería estar al nivel de Oguri, no bastaba con ser entrenador del central. Necesitaba estar en el centro del sistema. Y eso significaba Trazen. El viaje no fue dramático. No hubo despedidas públicas. No reunió a nadie para anunciarlo. Solo dejó una nota formal en la administración. Shimada fue la única que lo vio cargar la maleta. ¿Central?, preguntó sin rodeos. Kitahara ajustó el cierre. Algo así. Ella lo miró unos segundos más. Entonces come mejor allá. Le extendió un pequeño paquete envuelto. Comida casera. Como siempre. Kitahara inclinó la cabeza levemente. No hubo discursos. No eran necesarios. El tren hacia la capital era más largo que el que llevó a Oguri. El paisaje cambió. Campos abiertos dieron paso a estructuras de concreto. El aire olía distinto. Más denso. Más rápido. Kitahara no miraba por la ventana con nostalgia. Miraba documentos. Reglamentos de ingreso a Trazen. Pruebas técnicas. Requisitos psicológicos. Evaluaciones estratégicas. El examen de licencia nacional había sido exigente. El de Trazen era otra categoría. Antes de llegar, tomó una decisión. No entraría como el entrenador de Kasamatsu que descubrió a Oguri. Entraría como alguien nuevo. Sin reputación prestada. Sin pasado que lo protegiera. Se tiñó el cabello de negro. Cortó el estilo ligeramente. Cambió su forma de vestir. Más sobrio. Más urbano. No buscaba ocultarse por vergüenza. Lo hacía por estrategia. Si Bell no Light o Oguri lo reconocían de inmediato, todo cambiaría. Y aún no era el momento. El único que probablemente lo identificaría al instante sería Shinjiro Ropei. Pero Ropei no era impulsivo. Observaba antes de actuar. Eso le daba imagen. El primer día frente a las puertas de Trazen fue silencioso. El edificio no era ostentoso. Era imponente. Cada paso dentro resonaba con historia. Entrenadores veteranos caminaban por los pasillos. Algunos con décadas de experiencia. Otros con trayectorias impecables. Kitahara no bajó la mirada. Pero tampoco la levantó con arrogancia. Estaba allí para ser evaluado. Nada más. El examen de ingreso a Trazen no era solo escrito. Constaba de 3 fases. Teoría avanzada. Simulación táctica en tiempo real. Entrevista estratégica. La teoría fue brutal. Análisis de rendimiento por microsegmentos. Impacto psicológico en corredoras de alto perfil mediático. Gestión de crisis reputacional. Modelos de adaptación de estrategia en curvas largas frente a rivales con aceleración tardía. Kitahara no respondió rápido. Respondió con precisión. No entregó primero esta vez. Entregó cuando estuvo seguro. La simulación fue más compleja. Le asignaron un escenario hipotético. Corredora con talento explosivo. Fama creciente. Presión mediática intensa. Rival veterana con ventaja táctica. El evaluador preguntó: ¿cuál es su plan a 3 carreras? Kitahara no habló de motivación. Habló de desgaste. Reducir exposición en la segunda carrera. Ajustar ritmo en tramo medio. Forzar posición exterior en curva 3 para romper patrón de lectura de rival. Los evaluadores intercambiaron miradas. No era un discurso emocional. Era un mapa. La entrevista final fue la más peligrosa. ¿Por qué Trazen? Silencio breve. Porque no quiero entrenar corredoras que solo ganen, respondió. Quiero entrenar corredoras que definan el ritmo del circuito.
Uno de los miembros del comité inclinó la cabeza. Eso suena ambicioso. Kitahara sostuvo la mirada. Lo es. No añadió nada más. Las semanas de espera fueron distintas a las anteriores. No estaba en Kasamatsu. No estaba en el central aún. Se hospedó en un apartamento pequeño cerca del campus. Estudió los horarios de entrenamiento visibles. Observó desde lejos. Y un día, la vio. Oguri corría en la pista principal. Su zancada era más firme, más limpia, más potente. Ropey la observaba con brazos cruzados. Kitahara no se acercó. No ese día. No todavía. La carta llegó al amanecer. Aceptado. Admitido como entrenador afiliado a Trazen Academy. No celebró. No respiró aliviado. Se sentó. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. Porque en Trazen no bastaba con existir. Debía construir algo propio. Decidió que no buscaría corredoras ya consolidadas. No competiría por nombres famosos. Formaría su propio equipo. Desde cero. Un grupo que no dependiera de reputaciones heredadas. Un grupo que creciera bajo su sistema. Le dio un nombre. Akatsuki. Amanecer. No por dramatismo, sino porque representaba inicio. Pero incluso con aceptación en Trazen, comprendió algo con brutal honestidad. Era un novato. Con licencia. Con ingreso. Pero sin victorias en el central. Sin historia nacional. ¿Y si iba a cruzarse con Oguri? No podía hacerlo como sombra del pasado. Debía hacerlo como entrenador capaz de leer el circuito mejor que nadie. Esa noche, frente a la ventana del pequeño apartamento, se permitió un pensamiento claro. No una promesa romántica. No una declaración impulsiva. Una evaluación. Oguri estaba creciendo bajo un estándar alto. Si algún día volvía a dirigirla, no podía hacerlo como el entrenador que la descubrió. Debía hacerlo como el entrenador que entendiera su nivel actual. Y para eso, necesitaba convertirse en estratega del más alto calibre. No por orgullo. Por coherencia. En Trazen, los días comenzaban antes del amanecer. Kitahara estaba allí antes que muchos veteranos. Observaba patrones. Registraba datos. Analizaba estilos de carrera. No buscaba copiar. Buscaba encontrar huecos. Ventajas invisibles. Espacios que otros entrenadores ignoraban por costumbre. Akatsuki aún no tenía corredoras oficiales. Pero ya tenía sistema. Ya tenía estructura. Ya tenía un entrenador que no dormía más de 5 horas. Desde la pista secundaria, Oguri aceleró en un tramo final. Ropey asintió levemente. Kitahara observó desde la distancia. No con nostalgia. Con cálculo. Aún no era el momento. Pero ahora estaba en el mismo tablero. Y esta vez, no se quedaría atrás. Tercera parte, variables impredecibles. Los pasillos de Trazen Academy no eran silenciosos. Eran densos. Cada puerta cerrada escondía potencial. Cada corredora que cruzaba el patio central llevaba ambición en la postura. Kitahara Hou caminaba sin prisa, observando. No buscaba velocidad. No buscaba popularidad. Buscaba anomalías. Había pasado la mañana revisando el gimnasio principal. Equipos de resistencia. Pesas calibradas. Cintas de análisis de pisada. Nada fuera de lo común. Todo eficiente. Todo estándar. Demasiado estándar. Si iba a formar a Akatsuki, no podía comenzar con una corredora común. Giró por un pasillo lateral. Luego otro. Demasiado tarde notó que ya no reconocía la distribución. No había anotado correctamente la dirección del ala de entrenamiento experimental. Se detuvo. Silencio. Casi todas las luces estaban apagadas.
Casi. Una puerta al final del corredor tenía luz. Empujó ligeramente. El olor lo golpeó primero. Químico. Metálico. Dentro, una Uma Musume giraba lentamente en una silla rotatoria. Un tubo de ensayo en la mano. Líquido azul. Sus ojos rojo oscuro lo miraron sin sorpresa. A su lado, sentada con una taza de café humeante, otra figura de cabello negro azabache permanecía inmóvil. Ambas lo observaban, no con curiosidad, con evaluación. Interesante, dijo la de bata amplia, sin dejar de girar. No eres del comité académico. Su voz era ligera, casi juguetona. Pero no había distracción en su mirada. Kitahara mantuvo la postura. Me perdí. La de cabello negro dio un pequeño sorbo a su café. No habló. Sus ojos amarillo pálido parecían atravesarlo. La de la bata se levantó lentamente. Qué descuido tan poco científico. Se acercó lo suficiente como para rodearlo. Nombre. Kitahara Hou. Nuevo entrenador. La sonrisa de la científica se amplió. Oh. Giró el tubo de ensayo entre los dedos. Entonces eres el sujeto más interesante que ha entrado aquí en semanas. Señaló con el pulgar a su compañera. Ella es Manhattan Café. La mencionada no apartó la mirada. Manhattan Café, repitió con voz baja y calma. No ofreció la mano. No mostró emoción visible. La científica inclinó la cabeza teatralmente. Y yo soy Agnes Tachion. Kitahara las reconoció de inmediato. No por fama superficial, sino por informes. Agnes Tachion. Mente analítica obsesiva. Velocidad explosiva. Interés en la ciencia aplicada al rendimiento. Manhattan Café. Corredora silenciosa. Enfoque casi espiritual. Presencia introspectiva. Y una reputación difícil de interpretar. No eran fáciles. Eso lo hizo sonreír apenas. ¿Y qué hace un entrenador nuevo vagando por el ala experimental? Preguntó Agnes, inclinándose ligeramente hacia él. Busco corredoras que no encajen. Silencio. Café levantó la mirada un poco más. Agnes dejó de girar el tubo. ¡Qué frase tan provocadora! Kitahara no retrocedió. Las corredoras que encajan ya tienen entrenador. Agnes lo observó unos segundos más. Luego soltó una pequeña risa. Interesante hipótesis. Café habló finalmente. No pareces perdido. Kitahara respondió sin pausa. No lo estoy. Agnes aplaudió suavemente. Ah. Entonces vienes a reclutar. No lo negó. Estoy formando un equipo nuevo. ¿Nombre? Preguntó Agnes de inmediato. Akatsuki. Café dejó la taza en silencio. Agnes sonrió. Amanecer. Lo dijo como si analizara una fórmula. Un nombre apropiado para algo que aún no ha demostrado nada. Kitahara no reaccionó a la provocación. No busco corredoras que ya hayan definido su límite. Agnes inclinó la cabeza. Y sin embargo entras aquí. Caminó alrededor de él. ¿Sabes por qué nadie intenta reclutarme formalmente? Kitahara respondió. Porque no quieren perder control. Agnes dejó de caminar. Sonrió. Más amplia. Más afilada. Café observaba. Silenciosa. Si me entrenas, dijo Agnes, no seré una atleta convencional. No quiero una atleta convencional. Modificaré protocolos. Siempre que ganemos. Agnes abrió ligeramente los ojos. Oh. Se inclinó hacia él. No eres romántico. No vine a hacer amigos. Café habló nuevamente. ¿Por qué nosotras? Kitahara giró la mirada hacia ella. Porque ustedes no corren por aprobación. Silencio. Corren por algo más. Agnes cruzó los brazos. Define algo más. Curiosidad, dijo mirando a Agnes. Y convicción, añadió mirando a Café.
Por primera vez, Manhattan Café sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual. Supongamos, dijo Agnes lentamente, que aceptamos. Se acercó lo suficiente como para quedar frente a frente. ¿Qué variable nueva introduces? Kitahara no respondió con discurso. Sacó una carpeta. La abrió. Proyecciones. Modelos de aceleración adaptados a perfiles no lineales. Estrategias de ruptura de ritmo. Simulaciones donde Agnes podía experimentar con microajustes sin perder competitividad. Y planes donde Café podía explotar su consistencia psicológica en finales largos. Agnes dejó de sonreír por un momento. Analizó. Café miró los gráficos sin decir nada. ¿Has estudiado?, dijo Agnes finalmente. Mucho. Pero no nos conoces. Suficiente para saber que no necesitan motivación. Necesitan margen. Silencio. Agnes giró la silla una vez más. Margen controlado. Exacto. Café habló, suave. No buscas dominarnos. No. Buscas dirigirnos. Sí. Agnes dejó el tubo de ensayo sobre la mesa. Se acercó lentamente. Lo observó como si fuera un espécimen raro. Entonces. Sonrió. Mi nuevo conejillo de Indias. Extendió la mano. Kitahara la estrechó sin dudar. Café observó el gesto. Luego tomó su taza. Si él falla, dijo en voz baja, lo sabremos antes que él. Kitahara respondió. Entonces no fallaré. No hubo celebración. No hubo dramatismo. Pero el equipo Akatsuki tenía ahora dos nombres. Y ambos eran cualquier cosa menos simples. Mientras salían del salón, Agnes murmuró. Esto será divertido. Café caminaba en silencio. Kitahara no sonreía. Pero por primera vez desde que llegó a Traxen, sintió que el tablero empezaba a moverse. Bueno, con esto fin del prólogo. Me desperté haciendo esto, así que denle like y suscríbanse. Adiós. Recuerden que siempre más vale chiquitita y poderosa que grande y dormilona, y eso es todo. Me voy a mimir. Adiós.